Recorriendo la mañana de este martes 14. En cualquier momento se larga la lluvia, así que señora, vaya comprando, señor, vaya comprando harina, grasa, hagan las tortas fritas y se viene hasta acá, hasta Avenida Colón. Y me trae algunas para acompañar el mate. En un ratito te voy a actualizar todos los datos del tiempo y te voy a contar qué va a pasar. Para después de las 10, dentro de un ratito, 10 y media, se espera la lluvia. Así que la Susi se va a ir con lluvia, me parece. Agradecerle a la gente del Super Bingo del Pescador que acompaña este bloque, un nuevo bloque que abrimos aquí. Ya está a la venta una nueva edición del Super Bingo del Pescador. Después te voy a estar pasando más información. Ahora sí, como todos los martes, abrimos este espacio Raíces Literarias, comandado por la señora Susi. ¿Cómo anda, Susi? Buen día. Hola, buen día. Julián, buen día para todos, para toda la audiencia de FM Vanguardia. Sí, aquí estamos otra vez con Raíces Literarias. Bueno, el martes pasado hablábamos de rescatar esos aires de barrio. En esta oportunidad vamos a ir refiriéndonos a esas personas, a esa gente, a esa comunidad gabotera que quedó plasmada en ese escrito. Y después surgieron muchos más comentarios, así que pienso que con Aires de Barrio tiene bastante camino recorrido y por recorrer, porque siempre se van agregando voces nuevas, comentarios nuevos, y con esto de las memorias del ayer, este grupo que busca reencontrarse con las fotografías de una época pasada. Hay mucha gente que empieza a enviar su foto, que comparte su foto, y el otro día me llamó mucho la atención cómo Juana Redondo puso sus recuerdos, no en una foto, sino en un dibujo. Es decir, esa imagen visual que quedó plasmada en su infancia, como muchos de nosotros, tenemos esa imagen como si fuera una foto. Hablábamos también la semana anterior de que no hay muchas fotos del pasado. Entonces, la importancia de guardar esos recuerdos, aunque sea en la memoria, y poder visualizarlos a través de un dibujo. A mí me pareció fantástico. Yo no lo conocí al Campo Santero, más que de verlo en algún momento cuando uno fue chico y lo llevaban al cementerio. Sí, el algarrobo abuelo, por supuesto. Claro. Sí, el portal del cementerio, después la antena, pero a esa casa que dibujó Juan con tanta nitidez, ¿no? Con tantos detalles en ese dibujo que uno imagina una foto. Bueno, seguimos pidiendo fotos, seguimos recolectando esas imágenes, así que por favor, quien lo vea a Ernesto por la calle porque anda pidiendo fotos a diestra y siniestra por las calles, y también objetos que le dan, objetos antiguos que cuentan historias, también hablamos de eso, ¿no? De la importancia de sostener esas piezas fundamentales, esos objetos que son culturales, que nos van diciendo qué pasó en un determinado momento, en una determinada época, y con todo ello el contexto que lo fomenta. Vamos a ver entonces estos con Aires de Barrio, que empieza como una segunda trayectoria, ¿no? De esta, bueno, acá Roxana Carlino, te estamos escuchando, dice Roxana. Bueno, Roxana, un saludo, estás trabajando en el Jardín 16, saludo a vos, a Mariela, a Pocha, a todas las chicas, a las dires, a los docentes que conozco, porque ahora son todos nuevos. Claro. Como todo, ¿no? Va cambiando, como cambia este contexto, como cambian las cosas.
un saludo para todos ellos. Les cuento también que empecé el taller, este taller de historias de la comunidad chaná, la historia a través del tejido, a través de las telas, y las telas que te llevan a las palabras, y las palabras que te llevan a hilvanar un determinado escenario en un determinado tiempo. Empezamos con las infancias, ¿no? Lo que cada uno de nosotros, de las que estuvimos presentes, reconoció en esa infancia. Yo, en mi caso, la calle de mi casa, que desembocaba allá en el río, la calle Zamora, las mariposas que había en aquel entonces, que se han perdido por toda esta cuestión de la fumigación y un montón de cuestiones de la tala, de los árboles, los paraísos con sus flores celestes, los chicos jugando en la calle, las cunetas rebalsadas de agua, que eran las piletas de natación de aquella época, ¿no? Eso aún se conserva, pero poco, porque el ejido urbano ha cambiado, porque la infraestructura ha cambiado, porque la cultura ha ido cambiando a lo largo y al paso del tiempo. Saludo a todas las personas que están escuchando, y bueno, a la gente de la Biblioteca Atamá también, que está con sus talleres, que está con la atención a la gente. En su página van a encontrar los horarios, buscan Biblio Atamá, están los horarios, está la ayuda escolar para los chicos que necesiten, obviamente, ese apoyo. Pero bueno, saludamos a todos. Seguimos pidiendo fotografías, seguimos pidiendo que se contacten con Ernesto, con Roxana Carlino, saludamos también a Vivi Camuglia, a Joaquín Cairó, que está haciendo un trabajo realmente impresionante, ¿no? Con esto de las nuevas tecnologías, que también nos cuentan sobre las vivencias de esta localidad. Empezamos con este aire de barrio desde el cartel de Bienvenidos a Puerto Gaboto, ese que está pintado, y que nos habla de una bienvenida, de la primera bienvenida a aquella zona rural. Puerto Gaboto, ventana abierta al río. Ofreces generoso tus paisajes, guardas la memoria de una aldea chaná que se va descubriendo más allá de los límites del terruño costero. La ruta 95 se abre paso sinuosa entre sembradíos, escenarios de la primera siembra y cosecha. Desde el oeste fluyen los aires del campo. Las postales de historias contadas por gaboteros aparecen a medida que se va observando el camino paralelo, imaginando el viaje, surcando el trayecto antes de ser asfaltado. El paso de los carros, las doñas enfundadas en trapos enfrentando al sol bajo aludos sombreros, con sus manos dispuestas, sosteniendo viandas para compartir, esperando el camión que la llevaba hacia las cosechas. Recuerdan también la travesía entre surcos y polvaredas, cruzando estancias hasta llegar a la escuela rural. El puente sobre el canal y el tiempo deteniéndose en la vieja estación del tren, con su coche a motor, olvidada hasta desaparecer bajo los sembrados. Un par de molinos girando sus aspas. Más allá, otro. Lechuzas inmutables permanecen en los postes de las tranqueras acompañando el andar. De este lado, un monte de eucaliptos,
un pinar y la noche y las luces que reflejan el área rural en toda su extensión. ¿Qué hay al costado de esa ruta, al costado del camino? ¿Qué hay al costado de ese camino paralelo de los campos que llega hasta Maciel, que pasa por la escuelita rural? Hay algo más allá. ¿Qué hubo antes? ¿Qué hay ahora? Con aires de barrio. Las callecitas de mi pueblo tienen ese qué sé yo, como dice una canción. La gente, un no sé qué. ¿Será el ambiente, los ríos, el modo de ser? Quien llega a este pueblo se queda. Quien se va, elige volver. Bueno, así empieza esta parte, este recorrido que vamos a tratar de ir comunicando, de ir rescatando a lo largo de estos meses, ¿no? Para encontrarnos con esa celebración, esa conmemoración de los 500 años. Bueno, acá Julián Gaby Zárate, buen día, escuchando desde Puerto Madryn. Abrazos enormes, señor Susi, a Julián y a toda la familia Vanguardia. Muchas gracias. Un abrazo a Gaby. Muchas gracias, Gaby, siempre presente con las cosas gaboteras, siempre recordando a su amado Puerto Gaboto, a su padre, a su familia. Bueno, así estamos. ¿Qué hay? ¿Qué hubo? Según relatos que no los voy a traer en este momento, pero sí lo voy a recordar, voy a traer al recuerdo relatos de Adolfo Papi. Un día lo vamos a leer, uno de estos días lo vamos a compartir. Pero él decía que antes, en su adolescencia, la vida estaba en el campo. La vida ocurría en el campo. También Cacha Morante contaba que en su infancia y adolescencia, en la escuela, las fiestas se hacían en lo que fueron los galpones, en uno de los galpones del Saladero de Zamora. Como no había espacio en la escuela, espacio físico, entonces las veladas, los almuerzos para juntar dinero, se hacían allá en la Arenera Vieja. Hubo pistas de karting. Mira. Y de motos en ese espacio de la Arenera, ¿sí? Camino a las Arroceras. Y ahí también fue escenario de juegos. Hubo carrera de sortijas. Hay fotos, ¿sí? Hay fotos de esas. Y quien tiene fotos, por supuesto, vaya subiéndolas a la página de Vanguardia. Yo tengo algunas fotos, conservo, que tengo que buscar, obviamente, porque no son mías, pertenecen a la carpeta de mi padre, pero recuerdo todos esos acontecimientos culturales, los eventos culturales que se desarrollaban en aquel espacio. Y el Colo Papi, comentaba que él iba a trabajar a las cosechas, ¿no? Las cosechas de zapallito, de papa, de lo que había en los campos de Fabro, en los campos de Guidobaldi, toda zona rural. ¿Qué es lo que queda de esos espacios? ¿Cuáles son los sembrados? Podés comentar desde tu casa, desde tu hogar, si tenés algún recuerdo, ¿sí? Yo recuerdo haber llegado a la escuela rural, la escuela número 303, Antonio Arenales, ¿sí? Que sigue funcionando, obviamente, y que está geográficamente ubicada en Puerto Gaboto. ¿Sabías eso? Sí.
Bueno, pero que depende del centro educativo de la localidad de Maciel. Bueno, funciona, ha crecido con el tiempo. No sé qué otra cosa hay en el campo, hace mucho tiempo que yo no voy. Solo traigo relatos de gente. Hay mensajes de lugareños que han enviado contando que hace muchos años, dice más de 60, allá por la calle Zamora, ¿sí?, y Pérez, cuentan que una señora y sus hijas, y acá entran los mitos también, ¿no? Esos mitos de lugareños a lo que los gaboteros estamos acostumbrados, no en cualquier lugar se cosechan estos mitos, se producen, se desarrollan, y estas leyendas. Cuentan que una señora y sus hijas estaban sentadas en un campo vecino, donde actualmente se unen las calles Pérez y Zamora. Allí, dice, había una enorme planta de ombú. Recuerdo una planta de ombú. Varias plantas de ombúes. En ella jugaban las niñas a la casita. Después de un rato, regresaron a su casa y tomando mates pudieron observar que de ese enorme arbusto salían como flotando en el aire, caminando sin tocar el suelo, dos mujeres vestidas de blanco, conversando y paseando dos perros también blancos. En ese entonces todos eran campos alambrados. Estas mujeres atravesaron el tejido sin saltarlo y desaparecieron entre la cosecha de maíz. Nunca más volvieron a ver cosa semejante. Bueno, uno de esos mitos, ¿no?, y creencias, y hay tantos también en el cementerio, las luces malas, las solapas, ya vamos a comentar algo de eso, pero bueno, quiero que ustedes también comenten si recuerdan algo, si vieron algo, si escucharon algo entre esos campos, ¿no?, entre esos alambrados. Recuerdo que teníamos temor de ir, por ejemplo, de cruzar esa calle que lleva al cementerio, que está entre campos, pensando que alguien nos iba a agarrar, que nos iban a correr. Bueno, son todas creencias, mitos, que fueron desarrollándose y cultivándose porque forman parte de la cultura de este lugar. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué me cuentan? Hablamos de estos aires de barrio, de Puerto Gaboto. Estamos hablando de algunas personas que recordamos, personas que tenemos todavía la dicha de que estén con nosotros, ¿no?, físicamente, que cuentan sus historias. Vamos a ir trayendo de a poco sus historias. Pero, ¿cuál es la forma literaria, ¿sí?, que representa a esa gente del campo en esta localidad? ¿Cuál es la figura de ese gaucho, de esa paisana, de esa tradición, de carreras de sortijas, de juego de bochas, de jineteadas? El recuerdo de esa calle Alameda, de esa calle General López hasta el final, paralela al camino del cementerio, donde se hacían las carreras de caballo. ¿Sí? ¿Cuál es la cultura que sostiene? ¿Cuál es la música que nos acompaña? Bueno, sin lugar a dudas, hablábamos con Julián que obviamente que los temas folclóricos del folclore popular son los que sostienen esta comunidad. También es el ritmo de cumbia, ¿no?
para la juventud y para toda la gente. Pero hay algo que está allá arriba, en la cultura particular, que es el chamamé. Y decía Julián del chamamé tarragocero. Gaboto es tarragocero, incluso lo hemos debatido con Joaquín, con Joaquín Paula Rosa, con Monchito Merlo, con el mismo Antonio cuando vino la última vez, pese a que había esa disputa entre los Merlo y los Tarragó. Sí, de siempre. El Gaboto está referenciado a nivel nacional. De hecho, el escenario que está en el paseo fue noticia en todo el mundo chamamecero, y se toma Gaboto, incluso en Federal, en el Festival Nacional del Chamamé, tienen la referencia de que Federal, por ejemplo, es montielero. Es referenciado Montielero, y Gaboto es uno de los puntos tarragoceros a nivel nacional. Quizás nosotros acá no le damos la importancia, la trascendencia, pero fuera, dentro de lo que es la nación chamamecera, así estamos. Bueno, qué distinto sería, no, las letras, la narrativa, la poesía que tienen las letras del chamamé. La mayoría son poemas. Cómo describen de una manera tan particular, con metáforas, ¿no?, lo que transmite. La pasión, sobre todo, el amor, el sentimiento, el compañerismo, la defensa del territorio, todo lo hacen con una extrema poesía. Después, Julián, si querés por ahí poner algún chamamé, sí. Vamos viendo que esas letras son las que nos sostienen, en realidad. Son las que describen la cultura de una comunidad. Aquí lo que hace falta son resabios, ¿no?, de esas. Evocar con palabras algunos textos de canciones, textos a los que se le ha puesto música. Bueno, Víctor Chena sabe mucho de eso, ¿no? Pero el chamamé, la chamarrita, y por qué no también el tango, que en una época fue uno de nuestros referentes. Si bien Maciel es la capital provincial del tango, así fue instituido, acá también el tango. Tuvimos guitarrero del calibre de Carlitos Gronao, bueno, que fue una de las violas más exquisitas en el tango. Samuel, Mario, una de las grandes voces del tango en la región. Bueno, es decir, también nos invaden todo tipo de géneros musicales, también el tango, la milonga, ¿sí? La milonga, todos los compuesteros, incluido mi abuelo, mi tío, Romeo, toda la gente que ha escrito compuestos, se ha referido especialmente al tango y a la milonga. Son letras que llaman a esa música, llaman obviamente a la tradición, que no debemos perder. Entonces, si culturalmente quisiéramos sostener esta literatura, bien nos haría falta, ¿no?, algunos espacios con versos de personas, versos de poetas, de artistas de esta localidad. Me gustaría ver por ahí un cartel en el paseo que los recuerde, que no sea olvidado, porque eso nos hace al ser gabotero, nos hace sostener una cultura, nos hace valorar eso que tuvimos y que se fue perdiendo, porque si no siempre vamos a volver a lo mismo, a la misma pregunta: ¿qué nos pasó? De todo lo que hicimos, de todo lo que logramos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando que no podemos encontrar
ese punto, y lo hablo desde el punto de vista de las palabras, de la literatura, ¿sí? De algo que está tan concentrado. Rufino Conde, otro estandarte. Entonces, qué importante es que sigamos manteniendo esa cultura, no solo escuchándolo en un festival, sino viéndolo en el transcurso de las calles, de los íconos de Puerto Gaboto. De esa manera hablamos de cultura y hablamos también de literatura, de la palabra. Bueno, si encontraste algo... Sí, señora. Bueno. Vamos con la cortina del Duende Gabotero. Bueno.
Ay, 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 qué letras, ¿sí? Primero Puerto Gaboto, que tan bien lo canta, ¿no? Eh, Tárrago, eh, y después chamamé canción. Y es poesía, y es poema, y es imagen. Cuando uno escucha estos temas, está viendo lo que pasa a través de esas letras. Bueno, va terminando, se va cerrando este espacio, Raíces Literarias, con este aires de barrio que comenzó. La semana que viene ya no vamos a entrar por esa ruta 95, recorriendo el centro del poblado, y vamos a ver qué hay. Envíen fotos, recuerden, para esta Memorias del Ayer, para esa muestra que pensamos hacer con la idea de Ernesto Herrera, el duende gabotero, en su programa para el 9 de junio. Y yo voy a cerrar dentro de todos los escritores locales, gaboteros también, ¿por qué no? Los que se han aquerenciado en este lugar. Hay uno que me sorprendió, no sabía que escribía, y bueno, él habla entre todas las cosas del festival, ¿no? Como para reafirmar esta tradición bien gabotera de este festival de jineteada, de estos gauchos, de estas paisanas. Saludamos entonces también a todas las agrupaciones gauchas de Puerto Gaboto, ¿sí?, que hacen sus desfiles, que participan en todas las jineteadas. El festival se llama, y con esto me despido y saludo. Él es vice del Sanco de Puerto Gaboto. Es autor de estos poemas, de estas poesías, de estos compuestos, ¿sí? Marcelo Oronao, a toda la gente del Sanco, y así me despido. El festival, un escrito que le pertenece a Marcelo. Allá en el mes de febrero, en los pagos de Gaboto, se festeja con alboroto el festival de jineteada. Se junta la paisanada para disfrutar de la noche. Al final, y como broche, se ha de armar la guitarreada. Las tropillas preparadas, ya están listos los padrinos. El espíritu argentino en el ambiente flotando. Los jinetes preparando botas, estribos y espuelas, y apretando bien las muelas, pa'l campo van enfilando. Palenqueros acomodando a todos los reservados, pa' que salgan bien armados, y enterrando hasta los pigüelos como si fueran anzuelos, del pescuezo a la verija, buscando que el jurado los elija y no azotarse contra el suelo. Ya se agitan los pañuelos pa' florear la jineteada, nunca falta en la domada nuestro hermoso zapucay, que revienta de por ahí y enloquece los baguales, da brillo a los festivales desde aquí hasta el Paraguay. Muchas gracias por haber compartido este espacio Raíces Literarias, y nos encontramos el próximo martes aquí en este espacio desde FM Vanguardia. Bueno, Susi, gracias, y el martes estamos nuevamente, si Dios quiere. Bueno, bien. Ahí se iba la señor Susi, se iban las raíces literarias de esta semana, 10:39.
10:39 en la mañana del martes. En un ratito me voy para Oliveros para hablar con el Gaby Carrizo, deportista de nuestra región, que estuvo por Brasil y se trajo un segundo puesto histórico, hablando de maratones, de maratonistas y runners de nuestra región. En un ratito nos vamos para allá, pero antes cerramos con un clásico de clásicos, con Tránsito, Coco Marola y el kilómetro 11.